¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Escopeo Digital. Vamos a platicar hoy de la ONEA, de la Organización Nacional Anticorrupción, y se nos ocurrió un buen momento para platicar sobre esta organización porque están presentando en redes sociales, hace pocos días subieron el informe mensual de sus actividades, y llama la atención que haya una organización en Jalapa, que es de carácter nacional, que tome tan en serio su trabajo, su objetivo, y que además ofrezca información que realmente es muy útil. Por eso me da mucho gusto que esté con nosotros hoy Tamara Yidi Vélez. Ella es parte de esta organización, nos va a definir muy bien qué parte le toca trabajar, pero cuando invité a la organización a través de su presidente, de su director general y de su representante, a, a que compartiera con nosotros por lo pronto este informe, va Tamara. ¿Por qué? Bueno, supongo que es porque formo parte de la unidad de investigación. Sí. Entonces las cuestiones que se publican pasan por nosotros, después por nuestra coordinadora y finalmente salen a redes con autorización del director general, claro. Es una agencia investigadora, entonces. ¿O qué es la ONEA? ¿Cómo la defines después de estar años trabajando con ellos, ¿no? La ONEA es una organización no gubernamental, completamente ciudadana, que desde hace 10 años se dedica a la documentación y visibilización de casos de corrupción política y violaciones a derechos humanos. Entonces, en ese entendido, nos dedicamos principalmente al monitoreo de la administración pública y a la generación de informes, reportajes y campañas sobre temas de interés colectivo en este tema, que nos han arrojado resultados muy interesantes, algunos de ellos como en temas de desaparición forzada, de indicadores de corrupción, y bueno, también funcionamos como un centro de información en el sentido de que recopilamos y difundimos también casos de corrupción que detectan y publican otros medios de comunicación locales, nacionales, investigaciones de otras organizaciones de la sociedad civil, y bueno, a eso nos dedicamos. Actualmente tenemos 3 proyectos activos, 2 de los cuales son permanentes. Uno es un observatorio sobre feminicidios registrados en medios de comunicación en México, que funciona precisamente como un sitio de acopio de estos casos de violencia de género ilícitos. Y el otro es el índice de corrupción estatal, que es anual y es una herramienta que formulamos desde la ONEA para tratar de medir el nivel de corrupción en cada entidad federativa. Y bueno, ese es uno de los proyectos de largo aliento que manejamos de manera permanente. Y ahorita estamos trabajando también con un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas en Veracruz, en un proyecto que está fondeando la Unión Europea en colaboración con otra organización mexicana que se llama IDEAS. Y bueno, en eso estamos. ¿Cómo para qué? O sea, ¿para qué seguir el índice de corrupción y ver que va aumentando? O sea, debe ser, pues no sé, pero no se me antoja mucho ir viendo que no se corrigen las cosas, ¿no? O sea, ¿cuál es el objetivo de conocerlo? ¿Simplemente enterarse? Claro, bueno, principalmente defendemos también la idea de que una sociedad informada es una sociedad empoderada y es un elemento fundamental para que exista un Estado de Derecho y una cultura democrática. Eh, y también conocer en qué medida va fluctuando la corrupción en el sentido, por ejemplo, manejamos indicadores de impunidad penal e impunidad administrativa sobre estos casos. Entonces, no siempre va empeorando, pero se conjuga, digamos, con la otra variable que es la percepción ciudadana. Entonces te ayuda a entender el contexto de algunos estados que tienen, no sé, digamos, por ejemplo, Ciudad de México, que tiene una impunidad administrativa no tan alta, pero tiene una percepción ciudadana de corrupción muy alta. Entonces te ayuda a entender un poquito el contexto de qué es lo que está pasando en cada entidad federativa, y ello puede ayudar tanto a la sociedad civil a entender qué es lo que está sucediendo, como a las autoridades a generar políticas públicas para cambiarlo si es que así lo quisieran, ¿no?
Y en este caminar del monitoreo de la investigación, bueno, pues tienes una idea muy clara de que a las autoridades no les interesa mucho, ¿verdad? En general no, vemos niveles de impunidad muy altos, que a mi parecer es uno de los principales factores de esta problemática y en la mayoría de los casos son mayores al 90%, al 95%, y en los mejores de los casos, que en la primera edición del corruptómetro fue Querétaro, están por ahí del 60%, 40%. O sea, Entonces, llega a ser del 95% la impunidad. sí, en promedio la impunidad de delitos de corrupción, que son 15, está en 95.8% a Válgame. nivel nacional. Bueno, yo nada más anoto, por ejemplo, que los ciudadanos participan en esto a través de un consejo estatal que es ciudadano, ¿no? Anticorrupción, que tiene 3 años que no tiene presidente, que por ley debe ser un ciudadano, que tiene 3 años que corrieron prácticamente y con una gala de abuso de poder y humillando a todos los ciudadanos de este Consejo Estatal Anticorrupción, que por ley no debe intervenir un político o un funcionario y enviar una... O sea, vamos, se burlan. Bueno, pero eso no es caso. Vamos a platicar un poquito entonces. A ver, danos al entorno de Veracruz, antes de empezar a reconocer un poco las cifras que arroja el último informe. ¿Cuál ha sido la trayectoria, digamos, los últimos 10 años, se puede? ¿15 años? ¿Cuánto tiempo pudiéramos ver en la página de ONEA este corruptómetro, este análisis de la corrupción? El corruptómetro lleva 2 ediciones. La primera se publicó en 2022 y abarca los años de 2018 a 2021. Desde el 18. Desde el 18, tiene datos desde el 18. Y la segunda edición es solamente del año 2022 y la publicamos el año pasado. Entonces, digamos, Veracruz sorprendentemente no salió tan mal rankeado porque de todas las variables hacemos una tabulación sobre 10 puntos como si fuera una calificación y hay estados que están mucho peor que nuestra entidad. No obstante, pues Veracruz sigue teniendo altísimos índices de impunidad, solo que en percepción no estamos tan mal. Ok. A pesar de que pareciera, ¿no?, que el común denominador de las personas considera que el gobierno es corrupto, parece que esto no es así en todas las localidades o en toda la extensión del territorio. Entonces ayuda un poco en que la gente no se da cuenta. Exacto, que no está informada, y ahí volvemos a la importancia de divulgar información relacionada con hechos de corrupción y visibilizar que sí están sucediendo cosas. Y también a la importancia que el gobierno le da, pues, a controlar a la prensa, a no permitir información o a manejar una serie, pues, de datos que más convienen en sus medios, ¿no? Exacto. En sus medios, y llevarlos lo más que pueda hacia la sociedad. ¿Cómo está Veracruz entonces? El informe es mensual, entiendo, y es el informe correspondiente al mes de marzo. Es el informe correspondiente al mes de marzo. Tocamos, por ejemplo, Veracruz sale en algunos temas de violencia política ahora en el periodo de las elecciones respecto a candidatos que han solicitado medidas de protección. Veracruz no figuró principalmente. ¿Cuántos han solicitado en Veracruz? Hasta en Veracruz, no te tengo el dato preciso, hasta marzo a nivel nacional iban 156. 156 ya candidatos que habían solicitado sí. protección al gobierno. Se aprobaron, me parece, 23. Ah, caray. De todas esas solicitudes, entre las cuales, claro, están las de los candidatos a la presidencia. No obstante, hay muchos casos de gente involucrada en las campañas y candidatos a cargos de elección popular a los que no se les han o aprobado o recibido respuesta. Ayer el representante de Morena en el INE, Sergio Gutiérrez, estaba anunciando que metió una denuncia a la Fiscalía por el presunto delito que comete el OPLEP de Guanajuato al no dar o al no haber aprobado, no entendí bien, pero finalmente al no haber resuelto favorablemente la solicitud de protección de la candidata alcaldesa de Celaya. Ese es un caso, ¿no? Sí. Y esto dispara el corruptómetro. Cuando al final de cuentas te das cuenta que se dio, además,
un asesinato, que además es una mujer, que además fue... Y que había solicitado la protección del Estado. Que había solicitado. Estos datos todos los monitoreo, Onea. En el corruptómetro específicamente nosotros valoramos información que proporcionan las fiscalías en cuanto a los delitos clasificados como delitos de corrupción por el Código Penal y a las faltas administrativas, que es otro apartado en el que se podría visibilizar la corrupción sobre estos hechos que no constituyen formalmente un delito, pero son desviaciones de las funciones que tienen encomendadas específicamente los servidores públicos. Entonces, si se actualizara alguna falta administrativa por no otorgarle protección a, en este caso, la candidata de Celaya, sí estaría visibilizado dentro del corruptómetro. Okay. Y si hubiera sido denunciado por algún delito específicamente de corrupción, también se mediría en el corruptómetro. ¿Quiénes son los usuarios normales de la información de ONEA? ¿Los tienen identificados? ¿Quiénes deberían ser, desde el punto de vista de ustedes? ¿Y cómo podemos medios como Scopeo Digital apoyar para esta difusión o aprovechar esta información? Son muchas preguntas, pero bueno, yo con eso casi cierro, ¿no? Voy a tratar de ir por partes, respondiendo por partes. Bueno, primero, estas entrevistas nos ayudan mucho a posicionarnos como organización, a poder dar a conocer nuestro trabajo. Claro que es muy importante que la sociedad en general esté informada de lo que estamos haciendo, pero también considero que es muy importante que estas investigaciones lleguen a las personas que están en la administración pública y que pudieran estar interesadas en cambiar las cosas, ¿no? Las personas que tienen la capacidad de tomar decisiones en esta materia son las personas que deberían estar 100% enteradas de qué es lo que está pasando en sus dependencias, en su administración pública, cuáles son los niveles de corrupción, cuántas sanciones hubo y en qué sentido, porque muchas veces no, digamos, los directivos no están enterados realmente o por negligencia o por ignorancia de lo que sucede. Entonces, digamos que estos documentos que generamos, que tienen la información muy sintetizada, yo considero que podrían funcionar a implementar políticas públicas que mejoren. Claro. ¿Quiénes son los usuarios actualmente? ¿Quiénes sí ven a ONEA? Consideramos que son personas, la ciudadanía en general. No sé si nuestro nicho sea precisamente Veracruz. No, tenemos usuarios de Ciudad de México, del norte de la República también, pero esos son datos que le podría dar más bien mi coordinadora de redes. Sí, es otra área. Y yo te quería platicar de eso. Hemos visto, no recientemente a lo mejor, pero en los años pasados, campañas muy padres de ONEA, ¿no? Con voces importantísimas, con actores, con artistas, pues, con académicos, ¿no? Sí. Con gente muy importante, no de la función pública, pero sí de la representación social también, ¿no? Y esas campañas que además, bueno, pues deben ser muy costosas, son muy efectivas. ¿Cuál fue la que más recuerdas así, padre? Entre las que más recuerdo está Alza la Voz, que fue para la promoción del voto en 2016, me parece que salió. Okay. Y bueno, salió Luis Gerardo Méndez, entre otros actores, y fue una campaña muy bonita que tuvo mucha difusión. También estaba Luces Ciudadanas, que era un programa de entrevistas en el que se entrevistó, por ejemplo, a Cuitláhuac García antes de que fuera gobernador, y a otras figuras académicas también muy importantes. Y esas han sido de las dos campañas que han tenido mejor recepción, digamos, y difusión desde la ONEA. Tiene también, y aquí pareciera que me estoy metiendo en las áreas que no quedamos platicar, pero tiene también una producción literaria, una producción de libros muy interesantes que pues, me imagino siguen a disposición, ¿no? Todavía. Claro que sí, de hecho quería traerle uno, solo no pude pasar por el estudio. Córtale. No es cierto. No te preocupes. Sí, pero es que hemos leído algunos libros de ONEA interesantes, autores muy serios, muy formales,
Sí, el último fue en 2022, me parece. Se llama Para entender la corrupción mexicana, con Jared Figueroa y Juan José Gillanes y nuestro director general también como autores. Juan José Llanes Gil del Ángel, para Janet entender la Gil corrupción del Ángel. mexicana. Sí, 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 ese libro entonces también es de la ONEA. Así es. Sí, y estos libros también están a disposición de nosotros. Miren, la idea no es solamente criticar por criticar, la idea no es solamente exponer pues por denostar, ¿no? ¿No? La idea es aprovechar la información, insisto, la científica, la formal, la de veras, la bien hecha, para tomar criterios, ¿no? Tomar decisiones también de participar o no. Y la Organización Nacional Anticorrupción, ¿de dónde sale el nombre? Pues fue un... Porque digo, la centra en un, la da a conocer muy clarito con eso, ¿no? sí. Sí, sí. Bueno, pues surgió en 2014 con nuestro Uh-huh. fundador, que fue Carlos Emilio Gidi, Carlos Emilio, sí. y surge también de un hartazgo ante... De una situación específica de corrupción en Veracruz, Así es. muy interesante, que estábamos sufriendo prácticamente, pues todos los veracruzanos, continuamos pagando esas consecuencias, pero que además, sí, la forma en que actuó aquel gobierno, creo que era Javier Duarte, ¿no? Sí. Algo así. Bueno, pues él está en la cárcel y la ONEA está todavía trabajando cada vez más visualizada a través de su trabajo, de sus productos. Yo los recomiendo de veras a investigadores, a periodistas, pero también a usted le interesa. ¿Le interesa cuál tema? ¿La energía? Hay relación. ¿Me interesa la salud? Por supuesto que hay relación. Pero a algunos nos interesa también el caso de los feminicidios. Han estado realmente, pues lamentablemente, muy en boga. Y podemos encontrar datos muy certeros, pues, de lo que ha sucedido, de lo que sigue sucediendo, y además nos da indicadores hasta geográficos de repente, ¿no? La cifra negra lo es aún más por todos estos casos que no están siendo considerados como feminicidios y que deberían ser investigados como tales. Perdón, te interrumpo, hubo una Sí, decisión de la Fiscalía de reacomodar estos casos, ¿verdad? sí, reclasificó algunos homicidios como feminicidios, pero sigue, sigue existiendo el criterio de que hay una cifra negra muy importante respecto a muertes violentas de mujeres en este caso. Hasta el año pasado me parece que el promedio era de 11 feminicidios por día. Y este año traigo la cifra por aquí, me parece que va rondando en 3 diarios hasta corte marzo 2024. Y está registrado que durante el mes de febrero no hubo un solo día sin que ocurriera un feminicidio. Entonces, definitivamente es una situación muy grave que vale la pena ser denunciada y visibilizada desde la sociedad civil, en virtud de que las cifras de las autoridades no son las más confiables, al menos en este tema. Muy bien, Tamara. Bueno, ¿cómo invitamos a la gente a través de Escopio Digital a involucrarse en la información que generan ustedes? Que, insisto, se me hace demasiada utilidad, ¿sí? Y demasiado certera, pero también demasiadas cifras como para que estos cuates no tomen en cuenta, y saben a quién me refiero, no tomen en cuenta que existe y que son reales. Muchas gracias. Pues nos pueden encontrar en todas las redes sociales como ONEA México y en nuestro sitio web que es www.oneamexico.org. Ahí encuentran nuestros correos de contacto, se pueden poner en comunicación con nosotros y les hacemos llegar cualquier investigación que hayamos hecho que les interese. El libro también existe en PDF y todo con mucho gusto lo podemos compartir. Muy bien, y quizá, bueno, es que cada vez me salen más dudas, es muy difícil dejar de hablar para mí estas cosas, pero al final de cuentas, tenemos la posibilidad desde ONEA de establecer relación con los actores, con los protagonistas. Ustedes no se confrontan ni se enfrentan, pero se reúnen con ellos para decirles, oigan, aquí está. En algunas investigaciones sí hemos establecido contacto con las personas involucradas de quienes vamos a sacar una nota periodística. Muchas veces no hemos tenido éxito. Eh, Me viene a la cabeza en este momento una investigación que hicimos sobre
unos gastos muy extravagantes que se hicieron por David Colmenares cuando era auditor de la Auditoría Superior de la Federación. Nos pusimos en contacto para darle su derecho de réplica, pero no nos contestaron. Ok, entonces pues, sí existe también pues esta característica de la investigación seria. Claro, cuando se considera necesario, sí. ¿Cuánta gente trabaja y dónde están haciendo esta investigación? ¿Todos están en Jalapa? No, bueno, ahora somos un número un poco, somos menos de los que éramos antes. Tenemos una investigadora con base en Ciudad de México, su servidora, y pues estamos también trabajando con nuestro consejo consultivo, que está compuesto por ciudadanas y ciudadanos de distintos sectores, tanto académicos como de investigación, como de resistencia ciudadana, y pues ellos también nos ayudan a darnos luz y guiarnos un poco en las investigaciones que realizamos. Es una visita, es una buceada de esa página de ONEA, le va a llamar la atención, le va a despertar el interés como nos lo despertó a nosotros, y mire la consecuencia, por lo pronto conocer a esta gente pues maravillosa que nos está pues enseñando cómo actuar desde una organización realmente ciudadana, porque me da la impresión que no reciben recursos de absolutamente ninguna dependencia. No. Ninguna dependencia, alguna fundación, a lo mejor algunos fondos internacionales que para estos se dan, de repente las organizaciones los aprovechan. Pues dése una buceada a lo que es ONEA, conozca con nosotros, vamos a tener el reporte en estos días, la próxima semana se lo ofrezco, de concretamente el informe con datos pues ya concretos, el informe mensual. Ojalá pudiéramos compartir cada mes por lo menos ese informe, y cada vez que ustedes consideren que el auditorio de Escopeo Digital debe conocer alguna información relevante de sus investigaciones o de lo que ustedes consideren, es tu casa. Claro que sí. Muchas gracias, Luis, por la invitación. Muchas gracias. Bueno, yo me despido, dejo a Tamara con su auditorio también para que haga lo propio. Muchas gracias a todos. Los esperamos en las redes sociales de ONEA México y muchas gracias por su tiempo.